o derrotar a los viejos enemigos, que es el comunismo, la subversión popular, si se quiere, o los nuevos enemigos que han ido surgiendo para pues fortalecer los vínculos mutuos y sus relaciones. Bien, ya para terminar solo quiero hacer tal vez la conclusión más clara de lo que nos encontramos en la actualidad, porque la lucha también contra el terrorismo internacional, que ha hecho que los Estados Unidos estén ocupados en otras partes del mundo, bueno, esto también ha hecho que, aparte de los vínculos comerciales, que son muy evidentes, Iberoamérica haya pasado a ocupar un segundo plano desde finales del siglo XX en el contexto de las relaciones interamericanas, salvo en cuestiones muy puntuales como la emigración, que sigue siendo un asunto particularmente preocupante, o el narcotráfico, que también es los intereses de esta parte tan concreta del continente. Bueno, y nada más, yo aquí termino y estoy a su disposición por si hay alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, que yo sé que genera mucho debate incluso, Por supuesto que la presencia de Estados Unidos, la injerencia, mejor, de Estados Unidos en el siglo pasado es demasiado evidente, tanto que precisamente para mantener esa injerencia y esa hegemonía presiona al gobierno colombiano cuando uno de sus departamentos de una provincia colombiana que se llamaba o se llama Panamá logra intervenir para que se dé el desmembramiento de Panamá y luego financiar la construcción del canal. Así comienza en el siglo XX, en esa parte, pero después, ya que usted menciona a Vargas Llosa, también sería bueno leer La fiesta del chivo, sí, claro, sobre dictaduras, sí. Y de García Márquez, ¿qué más? 100 años de soledad, con la masacre en 1928, conocida con el nombre de la masacre de las bananeras en Colombia. Más allá de lo que ocurría en países también productores de plátano, de banano, en Centroamérica. Después, la serie de dictaduras militares en el Cono Sur, llamada la Operación Cóndor, sangrientas, militaristas, que prácticamente violaban los derechos humanos y que parece que Europa y el mundo entero pretende ignorar. Luego, usted bien ha mencionado lo de la conformación en la 9ª Conferencia Panamericana, cuando ocurre el Bogotazo, pero que no, se llama el Bogotazo, pero no solamente fue en Bogotá. Muchas ciudades de Colombia se rebelaron ante lo que estaba pasando por el asesinato en Colombia. Posteriormente al 48, viene, que usted no lo ha mencionado, la Revolución Cubana. Sí, bueno, 1900, no he querido entrar ahí, bueno, discúlpeme, pero porque si no eso nos llevaría, yo he y citado aquí hay a Cuba estudiantes y aquí hay investigadores sí, que no pueden pasar cuando se hable de América, un fenómeno sí, tan importante como la Revolución Cubana, y cómo a 90 millas del imperio norteamericano es hoy un territorio libre, con todas las críticas que se le pueda hacer dentro del modelo económico, con todo eso. Pero hoy es un bastión de libertad, como fue en el siglo XIX Haití, que es el primer país que se rebela contra las colonias. La Revolución Cubana genera un rearme de las conciencias en América Latina, y viene entonces el nacimiento de los grupos insurgentes. Decía Jara, creo que fue Jara, definamos qué es la insurgencia, si es un derecho contemplado en los postulados de Naciones Unidas, o qué es el derecho de rebeldía. Pero desde ese momento empiezan a surgir las guerrillas en varios países de Sudamérica y de América Latina, y sobre todo en el Caribe y en el sur. Y entonces viene la presencia de Estados Unidos a través de planes como el Plan Puebla-Panamá, el Plan Colombia, de incrementar la guerra contra las drogas. Es una manera
de ocultar y de tener influencia, sobre todo en Colombia, para negar el levantamiento armado de la insurgencia y el descontento popular. Eso de la guerra contra las drogas, a mí me gustaría que los investigadores jóvenes y profesionales vayan a la lectura de lo que es la doctrina Monroe, el Plan de las Américas y los documentos Santa Fe 1, 2, 3 y 4, que son los que yo conozco precisamente por estar estudiando esta situación. En el documento Santa Fe 4 ya se dice y se habla de lo que podría ocurrir para Estados Unidos, de que en su patio trasero, porque así consideran a Latinoamérica, la injerencia de Rusia y de China. ¿Por qué entre los análisis que se hacen para hablar de paz y de guerra, que es nuestro tema, y para hablar de geopolítica, se omiten estos detalles, que son justamente la injerencia de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe, sobre todo? Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Eso de tener bases militares en Colombia y en Perú para respirar en la nuca de gobiernos progresistas nuevos, no digamos que de izquierda, tampoco es el comunismo, el coco, pero gobiernos progresistas como el Ecuador petrolero, como Bolivia, gas natural, litio, y como la mayor reserva de petróleo del mundo, que es Venezuela. Pero en Colombia hay 9 bases militares y hace 4 meses el gobierno permitió la llegada de tropas norteamericanas a Colombia por encima de lo que pueda decidir el Congreso, que es el obligado para permitirlo. ¿Me va a permitir que le interrumpa? Perdón, yo termino. Sí. Con lo de Nicaragua. No se olvide que ¿quién financia los contras? Los mercenarios que acabaron en principio con la revolución sandinista y que hoy ha retomado fuerza y está nuevamente el sandinismo en Nicaragua. Y lo mismo ocurre con Bolivia. El movimiento al socialismo lo desmontan bajo argucias dictatoriales y un poco fascistas para bajar a Evo Morales, y en unas elecciones recientes del domingo pasado el movimiento al socialismo vuelve y retoma el destino de Bolivia. Y en Venezuela hubo 19 elecciones, procesos electorales, todos ganados y revisados por entes internacionales. La única objeción, perdóneme, le voy a, perdón que le interrumpa, pero la única objeción que yo, bueno, evidentemente aquí hay muchísimos detalles en los que podríamos entrar. Yo he hecho una descripción muy general, tampoco he querido ni era el motivo de esta charla, bueno, pues puntualizar, porque no tendríamos fin, o sea, no tendría fin esto. Pero lo que yo sí quiero decirle es que mi visión, aunque puedan pensar que faltan matices, y evidentemente seguro que faltan, mi visión es histórica, no es hablar, más que de apreciaciones o de noticias de prensa, como lo que está pasando en Bolivia, como lo que está pasando en Colombia, pero no es, yo no puedo analizarlo con método histórico, todavía. Dentro de un tiempo podremos analizarlo con... ¿Quiénes son los propietarios de los medios de comunicación? Eso se vive lo mismo aquí, pero España. Yo lo único que he hecho ha sido una descripción histórica, que puede tener muchos más matices, indudablemente. Yo lo que he hecho ha sido marcar las fases, marcar los pasos, luego dentro de cada fase, bien, que podría haber hecho alguna referencia a Cuba, evidentemente, y a la Alianza para el Progreso, y a lo que significaba la ayuda al desarrollo en los años 60, evidentemente. De socióloga, pues a lo mejor sí. Pero si me estoy refiriendo a los del siglo XX. Ah, bueno. Lo que ocurrió, los documentos Santa Fe son del siglo XX. Bueno, pero yo no puedo lo que hablar hizo Estados Unidos de cada país, apoyando la dictadura de Pinochet, sí, sacando sí. con bombas y bombardeo la Casa Rosada pero en Chile, a Salvador Allende. Insisto que son políticas, podríamos estar hablando aquí de lo que significó el golpe de Estado de Pinochet. Yo he hablado de lo que significó la presión económica sobre Allende
Y evidentemente eso incide en el golpe de Estado de Pinochet. Tiene mucho Los que ver intentos con de él. invasión a Cuba, Sí, Bahía que sí, Cochinos, que sí. Playa Girón, Que sí. Si no el le digo que no, macartismo. pero eso a mí me hubiera supuesto estar aquí desgranando cada cosa 3 horas. Si tenemos 3 o 4 horas, claro, si tenemos 3 o 4 horas, yo me comprometo a venir un día y a exceder un poco este marco general que yo he planteado. En el segundo curso. ¿Vale? Pero pido 3 horas como poco, ¿eh? O 4, vamos, o 4. Muy bien, gracias. Es distinta, ¿no? Bueno, esto se debe al anticomunismo de esa época. O sea, el motivo y el motor es el exagerado anticomunismo que hay en esa época, en el marco de la Guerra Fría, no hay que olvidarlo nunca, ¿eh? Ahí detrás está, bueno, todo el enfrentamiento con la Unión Soviética, luego el triunfo de la Revolución Cubana en el año 59 también introduce un elemento distorsionador enorme, ¿no? Pero todo esto no se puede entender sin el marco de la Guerra Fría y lo que significaba la política anticomunista. Y mucho más la posibilidad de que el comunismo llegara al continente, que de hecho va a llegar con la Revolución Cubana, y la extensión de los movimientos guerrilleros, pero hasta ese momento se trata de impedir. Quien mejor lo entendió, bajo mi criterio, las medidas que había que tomar fue Kennedy con la Alianza para el Progreso. O sea, la expansión del comunismo solo se evitará si se crean las condiciones de desarrollo necesarias para que esa doctrina no tenga ningún sentido. Entonces, Kennedy lo plantea con la Alianza para el Progreso en el año 61 y lo que hace es ayuda, que luego va a fracasar por la guerra de Vietnam, por otras cuestiones y no va a tener un gran efecto, ¿no? Pero lo que plantea él es un programa de desarrollo intenso, a largo plazo, con contribuciones directas y con aportes nacionales también y con modificaciones en las estructuras económicas nacionales. Perdón. Y mientras tanto ordena la invasión a Cuba. Kennedy. Bueno, sí, si no le digo que no, pero estoy hablando de programas de desarrollo Sí, pero, y de política anticomunista. Y fue un asunto que preocupó mucho, ¿eh? Luego no pasó nada, pero lo cierto es que el problema estaba ahí, ¿eh? Y no se puede perder de vista. Por eso se dice que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y la lucha de hoy, como la del siglo XX, es por los recursos naturales, el saqueo de América Latina. Los recursos naturales, el plan estratégico, la geopolítica en esa zona. Está el petróleo, el litio, el carbón, el oro, la plata, el cobre de Chile, etc. Entonces es esa la razón, no es tanto el problema del comunismo. Por eso Alianza para el Progreso, por eso IRA. Ustedes que son jóvenes, busquen en internet IRA, pero no el irlandés, sino IRA, la Iniciativa Regional Andina. ¿Cómo se va resquebrajando el mapa de América Latina para hacer vías de comunicación, para lograr qué? La política extractivista, sacar los recursos. Bueno, eso es una constante en la historia. O sea, eso no pero en América es gravísima, porque no, es con el me refiero expolio. a la historia de América. Sí, pero es con sangre y fuego. Me refiero a la historia de América, es una constante. O sea, el siglo XX es un momento en el que lo que se busca es asegurar unos intereses. Exacto. Unos intereses, y eso, bueno, en el marco de la Guerra Fría, pues se combinan el problema de la seguridad y el problema económico, ¿no? Se combinan las dos cosas. Eso fue a sangre y fuego. Sí. La guerra sigue viva en una zona vecina, ¿no? de la Unión Europea. Y ya, bueno, para terminar, simplemente, pues bueno, ver cómo el conflicto del Alto Karabaj, ¿no? Continúa siendo pues, un conflicto heredado, ¿no? de la época soviética y de la formación de las repúblicas soviéticas, y cómo también actualmente los intereses geoestratégicos también de la región, tanto para Rusia como para Turquía, pues están influyendo también en la reactivación o en el mantenimiento de ese conflicto. Y en el caso de Ucrania, lo que podemos poner de relieve es bueno,
la importancia vital para Rusia, ¿no? de Ucrania por ese mantenimiento de los conflictos, ¿no? Como, bueno, pues manteniendo tanto a Crimea ahora bajo su control como esa franja de la zona oriental en conflicto, es una forma de que Ucrania siga vinculada, ¿no? En cierto modo con Rusia, y no dejarla tampoco terminar de llegar a un acercamiento con la Unión Europea, ¿no? Que es lo que bueno, ahora su gobierno está ahí buscando. Bueno, y como os he puesto ahí en el último párrafo, Ucrania se enfrenta actualmente a un desafío adicional, que es la reintegración de las áreas controladas por los separatistas, lo que requerirá que Kiev tenga que convencer a quienes viven allí de que su futuro es ucraniano, no ruso. Y esto es lo que os quería contar. Bueno, pues muchas gracias, César, ¿no? por también este recorrido histórico, porque al final estamos hablando de conflictos que están, ¿no? latentes en octubre de 2020. Creo que sí. Hay la tendencia hoy en día a analizar esta situación desde el punto de vista eurocéntrico, y parece que se desdeña un poco lo que opina gente nueva, el lado árabe, lo que sería la Federación Rusa Profunda, cuál es la concepción que se tiene. Inmediatamente uno dice y se encuentra con lo mismo, con lo que ha sido la política de los últimos 2 décadas, cómo se sataniza los procesos independentistas, qué hay detrás de las anexiones, y lo que usted dice, Ricardo, se llega a momentos reales de entender la democracia como, entre comillas, hablar de una pseudodemocracia. ¿Es eso a lo que nos estamos enfrentando? ¿Por qué parece, en el fondo, magnificar, que es lo que hacen unos, el problema de las etnias y las minorías en esta zona, o minimizar, banalizar lo que ocurre con esas etnias sin tener en cuenta el traspaso, el ventarrón que viene detrás, que es la macroeconomía y el modelo económico que fueron acostumbrados durante la Unión de Repúblicas Soviéticas, de la influencia soviética? ¿Qué quería ese pueblo, esas etnias? ¿Qué querían esas minorías? Mantener como resultado de los procesos, si había educación, salud, vivienda, mínimas condiciones de vida. Es la gran discusión. ¿Qué pasaría ahí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Se banaliza? ¿Se magnifica? ¿Es eurocéntrico? Esa es mi pregunta a Ricardo. En mi opinión, no creo que sea, bueno, quiero decir, el enfoque en cuanto al conflicto nacional o étnico que se produce y que continúa, un enfoque eurocéntrico. De hecho, el concepto de pseudodemocracia, la pseudodemocracia, es un concepto postsoviético, es decir, un concepto de la politología rusa y de Jamskov, de Kolyazov, que luego asume en buena medida la historiografía o la politología occidental, por decirlo así. Es decir, que el análisis aparte de Occidente, pero el análisis desde esos mismos centros académicos que se hace de estos procesos resalta fundamentalmente el hecho, insisto, de ese fracaso del intento de uniformización soviética de ese espacio, en un sentido amplio, una uniformización económica, social, para legitimar a muchos de estos estados. Democracia entendida solo como procesos electorales. ¿Perdona? Democracia entendida solo en la medida que haya procesos electorales. Hombre, a partir del momento de la configuración de movimientos sociales que se convierten en partidos y que en teoría son los que, claro, canalizan la opinión de la población. Es cierto que luego, por supuesto, en todos ellos, estamos hablando, hay casos flagrantes, pues Chechenia,
Ingusetia, el caso de Uzbekistán, donde efectivamente esos procesos electorales no han conducido a una institucionalización democrática, porque sigue siendo el poder de determinados. Es decir, hay una democracia formal, pero en otros sí, en otros es decir, hay a partir de ello consolidación de instituciones abiertas, democráticas, cambio en el juego de partidos, quiero decir, en el juego de partidos gubernamentales, incorporación a ese juego democrático de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, y hay. Pero en algunos es verdad, no hay que olvidar que ha tardado mucho en institucionalizarse los procesos democráticos y en otros que no existe tal institucionalización. Okay. Gracias.